Muy buenas noches, señores ingenieros, damas y caballeros. En primer lugar, quisiera saludar a nuestras autoridades de la mesa de honor, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano nacional, ingeniero Oscar Rafael Eñosa, decano departamental de Lima, ingeniero Jorge Gamboa, director tesorero, ingeniero Carlos Escoitia, director protesorero. También quisiera saludar la presencia de nuestras exautoridades, decanos del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Francisco Aramayo, ingeniero Edgardo Quintanilla, y también a nuestros decanos nacionales, ingeniero Carlos Chimomura, ingeniero Gonzalo García Núñez, además miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, distinguidos colegas que hoy día van a ser desagraviados por el Consejo Departamental de Lima. A nombre mío y de la directiva del Consejo Departamental, les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta gratísima y singular ceremonia de reivindicación a nuestros colegas distinguidos, profesionales de alta formación moral, ética, exdirectivos y también miembros de la comisión electoral pasada. Estoy seguro que la gran mayoría de los asistentes de este sensible y reivindicativo homenaje coinciden con nosotros, con la directiva, ¿no?, que hoy rendimos tributo a estos valientes ingenieros que se fajaron y lucharon por el respeto a los estatutos, a nuestra orden, a la institucionalidad. Cada uno de ellos, desde su posición de directriz o de miembro de la Comisión Electoral del C de Lima, supieron tomar y aceptar una justa, legal y difícil acuerdo que se tomó en la Asamblea Departamental en el último trimestre de 2011. Convocar a elecciones generales del Consejo Departamental de Lima, en la cual participamos 4 candidatos, y precisamente el ingeniero Oscar Rafael, ingeniero Emilio Navarro, ingeniero Luis Mejía y el que habla, saliendo ganador el ingeniero Luis Mejía. Ante ello, y semanas previas a las elecciones del año 2011, el Congreso de Decanos del CIP, bajo la conducción del ingeniero Fernán Muñoz, designó el Tribunal Disciplinario Transitorio fuera y al margen del Estatuto del 2005 del CIP, y rito antiestatutario y arbitrario desde todo punto de vista. Dicho tribunal, a cargo de nefastos miembros complacientes y obstinados, se prestaron a apoyar la prórroga de mandato con la complacencia del registro de la SUNARP, y como acto inmediato sancionaron injustamente con expulsiones y suspensiones a más de 80 ingenieros a nivel nacional. Y en el caso de Lima, debemos mencionar a los ingenieros siguientes: el ingeniero Francisco Aramayo, el ingeniero Roberto Marmanillo, el ingeniero Oscar Cárdenas Bartra, el ingeniero Lisandro Gutiérrez, el ingeniero Guillermo Olivares, el ingeniero Nicolás Villaseca, el ingeniero Julio Taiwó, el ingeniero Fortunato Alcedo, el ingeniero Jorge Arroyo, el ingeniero Gustavo Luyo Belit, ingeniero Gonzalo García Núñez, entre otros. Este pseudo tribunal no existió en la práctica, ni siquiera en el Estatuto de 2005, tampoco en el 2011 figura. Fue expresamente creado para servir a los designios de la directiva del ingeniero Muñoz. Por eso hacemos una invocación y podemos sintetizar en las siguientes frases este acto único en la historia del CIP. No más prórrogas de mandato ni tribunales digitados. No se vuelva a repetir esta triste historia que vivimos, y precisamente en el 50º de nuestra institución, que fue opacada por ese triste periodo único en la historia del Colegio de Ingenieros. No más injusticias y violentaciones del estatuto. No a los directivos
complacientes y ansias por el poder y la codicia a servirse del CIP. El CIP no debería ser un trampolín para la política y los malos propósitos. Renovemos el respeto a nuestro estatuto y reglamentos. Por ello, Ingenieros Unidos, como grupo de candidatos el año pasado, nos agrupamos en la institucionalidad, respeto irrestricto a la institucionalidad. Algunas reflexiones y retos que quisiéramos compartir con ustedes, distinguidos colegas, desagraviados y reivindicados esta noche, y con todos los miembros de la orden, con los señores invitados. Los ingenieros somos constructores del Perú. Basta de discrepancias y opiniones bizantinas. Unidos sí podemos, pero divididos no. Los ingenieros somos la reserva técnica, ética y moral del país. Ingeniería es desarrollo, desarrollo es ingeniería. Aboquémonos a participar de las grandes políticas de Estado en el desarrollo, la prospectiva, el planeamiento estratégico del país. Como decía nuestro Bate Vallejo, hay mucho que hacer, hermanos. No perdamos tiempo en decisiones menores, bizantinas, ¿no?, e intrascendentes. Sigamos el ejemplo de los países desarrollados, ¿no?, en la cual, como la China, Corea, Japón, dirigen el Estado en su mayor parte ingenieros. Sigamos pues contribuyendo a mejorar este crecimiento y desarrollo del país desde las distintas posiciones de nuestra labor en el mejoramiento de ese 6% del PBI, como China ya está bordeando el 11%. Finalmente, el tiempo, la orden y sobre todo el gran arquitecto del universo sabrá juzgar y hacer justicia a los que han hecho daño a nuestra institución. Quisiera finalmente pedir a todos los presentes un voto de aplauso sincero como desagravio a todos los ingenieros que han sido sancionados y que hoy el Consejo Departamental le rinde un tributo de reivindicación. Por favor. Procederemos a la entrega de las placas recordatorias a los distinguidos colegiados que bien se sabe sufrieron injustas sanciones, las que hoy estamos seguros pasarán al olvido para iniciar nuevos tiempos y renovados en sus vidas personales y profesionales. Vamos a llamarlos individualmente, les vamos a pedir que se acerquen y también les pedimos a los decanos, el ingeniero Carlos Herrera Escalzi y el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, por favor, para que nos acompañen a entregar esas placas recordatorias. Pedimos la presencia en el estrado del ingeniero Francisco Aramayo Pinazo. Recibe el recordatorio de las manos del decano departamental. Muchas gracias, ingeniero Aramayo. Pedimos la presencia del ingeniero Gonzalo García Núñez, por favor, en el estrado. El ingeniero Carlos Herrera Escalzi hará la entrega del recordatorio. Muchas gracias, ingeniero Gonzalo García. Invitamos al ingeniero Gustavo Luyo Belit a acompañarnos en el estrado.
Es el turno de la ingeniera Amelia Alcedo Pacheco, exdirectora tesorera del Consejo Departamental de Lima. Nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, le entregará el recordatorio. Invitamos al ingeniero Jorge Arroyo Prado para recibir el recordatorio de manos del decano departamental de Lima, el ingeniero Óscar Rafael Anyosa. También el reconocimiento en este momento al ingeniero Roberto Marmanillo Vilches, quien cumplió una labor ejemplar también a cargo de la Comisión Electoral del Consejo Departamental de Lima. Pedimos la presencia del ingeniero Óscar Cárdenas Bartra. Bienvenido, ingeniero. Con el perdón del caso, según ya expuse mis buenas intenciones de expresar unas palabras, le dije al ingeniero Rafael, voy a leer unas cuantas líneas que he preparado para esta noche. A mí me tocó ser secretario de la Comisión Electoral de 2011, uno de los actores del dolo al señor Fernando Muñoz. Señor decano, ingeniero Óscar Rafael Anyosa, señores miembros de la directiva, colegas ingenieros y amigos todos. Para muchos ingenieros es indiferente estar colegiado, por consiguiente no pertenecen a la orden. Cuando decidí incorporarme al Colegio de Ingenieros del Perú, lo hice basado en principios y valores éticos, motivado por la socialización del conocimiento entre sus miembros, el desarrollo de la ingeniería, la defensa profesional y el impulso institucional de adentro hacia afuera, acompañado de buenas prácticas y valores democráticos. Lamentablemente hemos tenido que pasar en el año 2011 una etapa nefasta en la historia del CIP, causada por malos colegas que trataron de perennizarse al frente del CIP en provecho propio, variando el estatuto de tal manera que viabilicen sus pretensiones. Yo creo que les salió el tiro por la culata. La gran mayoría de ingenieros optó por el retorno a la institucionalidad. Una de las explicaciones que encuentro sobre lo ocurrido está en la mercantilización de la educación sin valores, donde las buenas prácticas, los valores éticos y morales se disemina, se desvanece sin fuerza en el universo de la sociedad, con instituciones que administran justicia y procedimientos administrativos al mejor postor, donde ahora todo es posible. ¿Existe alguna explicación racional para haber separado a ilustres colegas de la orden solo por el hecho de hacer respetar los estatutos, la continuidad democrática del Consejo Departamental de Lima? Yo creo honradamente que no. Se ha utilizado la expulsión como elemento de presión y amedrentamiento, como que el CIP fuera chacra de alguien. Felizmente, la gran mayoría de ingenieros demostraron ser más inteligentes de lo que había pensado.
distinguidos colegas, nuestra perseverancia actuando de acuerdo a valores éticos y morales siempre nos llevará por buen camino. Estaremos tranquilos con nuestra conciencia en el trabajo y en la familia sin sobresaltos. Si por alguna razón las fuerzas oscuras ganan en algún momento, tengan la seguridad que el bien y la razón nos reivindicará, y con el apoyo de todos ustedes siempre triunfaremos. Muchas gracias. Proseguimos con la ceremonia. Invitamos al ingeniero Lisandro Gutiérrez del Arca. Entregará el recordatorio el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. ¿En qué momento? Invitamos seguidamente al ingeniero Guillermo Olivares Maldonado para recibir el recordatorio de manos del ingeniero Oscar Rafael Anyosa. Aplausos. Sí, pedimos la presencia también del ingeniero Nicolás Villaseca Carrasco. Muchas gracias, señores decanos. Los invitamos a tomar sus ubicaciones, por favor, para continuar. Momentos emotivos para la Orden CIP y de mucho significado. En este momento vamos a invitar al ingeniero Francisco Aramayo Pinazo para que, en representación de los ingenieros desagraviados y con un justo reconocimiento, exprese su testimonio de agradecimiento. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, distinguido auditorio. Señor ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Señor ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Señores exdecanos nacionales del Consejo Nacional, ingeniero Gonzalo García, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ingeniero Carlos Shimomura, señores exdecanos del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Edgardo Quintanilla, señor ingeniero Jorge Alba Hurtado, vicedecano del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, señores miembros del Consejo Directivo Departamental, ingeniero Luis Chivilchis, ingeniero Jorge Gamboa, ingeniero Carlos Ascoita y señores presidentes de los capítulos del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores ingenieros que somos los homenajeados en esta ilustre noche, colegas distinguidos. Distinguidos colegas,
señoras y señores, es muy grato volvernos a encontrar en nuestra querida institución hoy día. Me siento muy complacido y agradecido por la invitación a esta significativa ceremonia de desagravio y reconocimiento que nos brindan a los ingenieros que fuimos sancionados por defender los altos principios éticos en pro de la institucionalidad de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Honrado por el encargo de la representación de mis distinguidos colegas, que junto conmigo hemos sido invitados a esta ceremonia, queremos expresarle a usted, señor decano departamental de Lima, nuestro sentimiento de gratitud por este inolvidable acto de reivindicación que restaura nuestro honor y dignidad, mellados por una sorpresiva y arbitraria sanción. Considero que el cincuentenario de nuestro querido colegio recién comienza a celebrarse con un sentido de unidad y voluntad integracionista, bandera que siempre debemos enarbolar con valor y decisión. Más allá de nuestras naturales diferencias, porque ante todo el valor superior para nosotros es la institución, como tiene que ser para todo ingeniero colegiado. Es de puntualizar que la actitud que asumimos al cuestionar la antiestatutaria prórroga del mandato aprobada por el Congreso Nacional de Consejos Departamentales en el año 2011 solo respondía a una consciente y consecuente posición principista, por lo que en ningún momento nos tembló la mano, ni mucho menos apagamos la voz para defender una causa que esta noche queda consagrada: el triunfo de la razón, el derecho y la justicia. Como todos sabemos, el año 2011 y parte del año 2012 nos pasamos en una polémica muy fuerte, muy cruda y sobre todo que hizo mucho daño a nuestra querida institución. Aproximadamente el 80% de nuestra labor fue tratar de defender el estatuto, tratar de que no se produzca esta prórroga antiestatutaria y también, en otra forma, defender nuestra posesión, porque éramos castigados, sancionados de todas maneras, y no solamente en resoluciones, sino en diferentes medios como son los correos, y muchos de ellos anónimos. Esto se daba en los congresos nacionales, que como nunca en el Colegio de Ingenieros hubo casi cada 2 meses, y al final del 2011 cada 15 días. Se daba en diferentes reuniones que se tenía, y también nosotros, las asambleas y los consejos directivos que teníamos para poder realizar nuestra defensa y la defensa de los principios del CIP. Debo mencionar que ya en la anterior gestión, en noviembre del 2012, mediante un acuerdo de la Asamblea Departamental de Lima, se anularon las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario Transitorio, esto en mérito al estatuto y al reglamento. Cumpliendo el estatuto realizamos. En diciembre del mismo año, el propio Consejo Nacional ordenó la suspensión de todos los procesos disciplinarios seguidos a través de la resolución número 200. Y el 3 de enero del presente año 2013, el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú emite la resolución número 01/2013 que declara nulo todo acto del Tribunal Disciplinario Transitorio y reafirma a los ingenieros sancionados la solidaridad, respeto y defensa de sus derechos. Resolución firmada por el señor decano nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, aquí presente con nosotros. Y adelanta que con seguridad habrá la restauración de nuestro honor y dignidad mellados por una sorpresiva y arbitraria sanción. Queremos subrayar nuestro apego
e identidad institucional siempre es y será sólida e inquebrantable. Un ejemplo de esta actitud fue al reasumir el decanato junto con los miembros del Consejo Directivo, señores ingenieros Gustavo Luyo Belit, Amelia Alcedo Pacheco, Jorge Arroyo, también sancionados, y los otros miembros del Consejo Directivo Departamental de Lima. Tuvimos entre nuestras primeras tareas reencauzar la administración, hecho que logramos en el corto plazo, poniendo operativas todos los estamentos que habían quedado prácticamente desactivados. De esa manera logramos la regularización de las colegiaturas realizadas en los primeros 6 meses del año 2012 como demostración de unidad institucional. Otra acción importante fue haber realizado un proceso electoral ejemplar y transparente que culminó con la elección de nuestro decano departamental, colega y amigo, ingeniero Óscar Rafael Anjosa, a quien le expresamos una vez más todo nuestro apoyo. Consideramos que es un auténtico líder del Consejo Departamental de Lima. Asimismo, se eligió a los miembros de la Asamblea Departamental del Consejo y a las directivas de los 17 capítulos de nuestro Consejo Departamental, así como haber contribuido a la elección del Consejo Nacional, habiendo triunfado la lista que lideró el ingeniero y amigo Carlos Herrera Descalzi, nuestro líder del Colegio Nacional. Hicimos sin duda una obra de ingeniería en todo aspecto, a pesar del poco tiempo que nos dejaba tener que ocuparnos del aspecto de defensa al colegio. Arrepintiéndonos al pensamiento del ingeniero Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos, ingeniero de minas, diremos que la ingeniería es el arte de organizar y dirigir a la gente y de controlar las fuerzas y los materiales de la naturaleza para el beneficio de la raza humana. El ingeniero es un líder en su comunidad y lidera con responsabilidad social y siempre protegiendo al medio ambiente. La ingeniería es una gran profesión. Existe la satisfacción de observar cómo un producto de nuestra imaginación emerge con la ayuda de la ciencia en un plano de papel. Luego se lleva a la realidad en piedra, metal o energía. Luego proporciona hogares a hombres y mujeres, elevando el estándar de vida y añade comodidad a nuestra existencia. Este es el privilegio de ser ingeniero. Siendo esto así, reitero el eterno agradecimiento en nombre de los ingenieros desagraviados. Estoy seguro que esta ceremonia se mantendrá viva en nuestros corazones y nunca se extinguirá de nuestras retinas. Es un reconocimiento que nos impulsará a estar más unidos y trabajar sin tregua ni pausa por los grandes ideales de la ingeniería nacional y por la consolidación de la institucionalidad. Hacemos votos para que el Colegio de Ingenieros del Perú siga siendo líder y que sus opiniones sensibilicen a la sociedad y en especial a los gobernantes y a toda la clase política, para que se entienda de una vez por todas que la transformación y progreso de un país descansa en la ingeniería y en el trabajo de los ingenieros constructores natos del desarrollo. Muchas gracias por su audiencia.
ingeniero Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Jorge Alba Hurtado, vicedecano del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Gonzalo García Núñez, Paz, decano nacional, ingeniero Carlos Chimomura Ura, Paz, decano nacional, ingeniero Edgardo Quintanilla, Paz, decano departamental, ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, Paz, decano departamental, señores homenajeados, presidente de capítulo, directivos de nuestro Consejo Departamental, ingeniero Jorge Gamboa Sánchez, ingeniero Luis Chivilches, ingeniero Carlos Ascoitia, señoras y señores, realmente la presente ceremonia la consideramos significativa para la institucionalidad, puesto que cuando surgieron los hechos y todavía éramos candidatos, surgió la iniciativa, la idea del ingeniero Carlos Herrera Descalzi, nuestro actual decano del Colegio de Ingenieros, de levantar estas sanciones y hacer un desagravio sobre todos los ingenieros que fueron injustamente sancionados por defender la institucionalidad. Recuerdo que en una de las reuniones de trabajo que teníamos con el ingeniero Carlos Herrera, él fue la idea y dijo, en el momento en que salgamos elegidos tenemos que, como primer acto, hacer este desagravio. Y efectivamente, quienes hemos estado trabajando con él en esa campaña y una vez que hemos sido elegidos, cumplimos con este encargo que de ese momento nos daba nuestro líder de los ingenieros. Es así que en el plan de trabajo del Consejo Departamental de Lima, como primer punto de agenda, si ustedes pueden verificar en nuestra última revista y nuestro plan de trabajo, pusimos como primer punto realizar el desagravio de los ingenieros sancionados como un acto de justicia. Esta promesa adquiere base y fundamento cuando el 2 de enero del 2013, durante la juramentación como decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi anunció mediante el decreto, mediante la resolución 001-2013-2015 del Consejo Nacional, en el cual declaraba nulo todo acto del Tribunal Disciplinario Transitorio y también a la vez lo desactivaba y se solidarizaba con más de los 80 ingenieros expulsados a nivel nacional. Inclusive, aquí en el Consejo Departamental, si bien es cierto en estos momentos estamos desagraviando a 11 ingenieros, se ha encontrado una lista de algunos ingenieros más, pero no tenemos muy claros los motivos por los que los hayan sancionado. Parece que habían otros tipos de falta o de repente algunas discusiones internas entre el grupo que se manejaba en esos momentos, ¿no? Hemos tratado de cruzar datos, hemos tratado de ver la información y realmente algunos de estos ingenieros inclusive figuran sus nombres y sus SIP, más no su foto, digamos, ¿no? Hemos conversado con algunos de ellos, dice, sí, pero a mí no me sancionaron, ¿no? Me pusieron, pero no me sancionaron, ¿no? Entonces, nosotros básicamente nos hemos centrado y hemos dirigido este desagravio hacia los ingenieros que realmente siempre los hemos visto en el trabajo diario, los hemos visto en la parte institucional y que hasta el momento siguen defendiendo y siguen apoyando la institucionalidad del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, esta resolución daba instrucciones a los consejos departamentales para que actuemos de acuerdo al estatuto contra quienes resulten responsables, ¿no? Ahora nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación y a la vez también cumpliendo con uno de los puntos de nuestro plan de trabajo. Como institución, yo creo que la institución muestra unas disculpas a ustedes, ingenieros agraviados, y a la sociedad por estos actos bochornosos que nunca debieron realizarse. Nuestras disculpas también si obviamos algún ingeniero que fuera injustamente sancionado y en estos momentos no está presente o no hayamos podido localizarlo. Hago un pedido firme para que nuestros órganos deontológicos, como es la Fiscalía Deontológica y el Tribunal de Ética, que ya están funcionando en el Consejo Departamental de Lima, hagan justicia y que los autores materiales e intelectuales que infringieron los estatutos y dañaron moral y profesionalmente la imagen de los ingenieros agraviados, se les someta al debido proceso.
Tal vez muchos de ustedes desconozcan que a uno de los colegas agraviados se le perjudicó porque vio frustrado un nombramiento a un cargo alto, a un cargo de un viceministerio. A otros colegas no podían firmar proyectos porque no aparecían en pantalla, y muchos de los colegas soportaron esto durante todo un año. Acuérdense que esto fue en noviembre de 2010, que fueron las elecciones, y ellos para enero del 2011 ya estaban con este problema. Se pasó prácticamente todo un año, y efectivamente ellos no podían tener su habilidad, tenían ciertos problemas. Gracias a la resolución 001 del Consejo Nacional que dio el ingeniero Carlos Herrera, pudieron ellos levantar y poder aparecer en pantalla. A los ingenieros que ahora reivindicamos su honor, su dignidad y su trayectoria profesional, estoy seguro que ellos de todo corazón nos han ofrecido una valerosa lección de ética e incuestionable defensa de la institucionalidad. La ética, ante todo, es una vocación, como lo afirmó Óscar Cárdenas, una profesión de fe y de respeto para sí mismo y para los demás. La actual directiva departamental continuará trabajando para que a la brevedad contemos con el Tribunal Disciplinario, el cual es elegido en la primera asamblea departamental. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para tener nuestra primera asamblea departamental, y en esta se pueda nombrar al Tribunal Disciplinario con los mejores cuadros que tengamos. Trabajaremos también en coordinación con nuestro decano nacional en el tema de los estatutos y códigos de ética para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Es algo que con el ingeniero Carlos Herrera siempre hemos conversado, y el ingeniero tiene muchas ideas respecto a los estatutos, justamente por estos cambios que hubieron, por estos estatutos que se hicieron a medidas, es que empezaron a suceder todas estas cosas, digamos. Definitivamente, ese Tribunal Disciplinario Transitorio, ni con el estatuto del 2005, ni aún con el del 2011, era legal, definitivamente. Entonces, por ahí yo creo que tienen un buen dato nuestros órganos deontológicos. Asimismo, les comunico que el día 15 de abril, en este mismo auditorio, ¿no?, vamos a estar presentando nuestro informe de los 100 días de gestión, conforme al compromiso que asumimos en instalación del Consejo Departamental, por lo que desde ahora les solicito su asistencia. Colegas ingenieros, ahora que estamos seguros y convencidos de que nuestro Colegio de Ingenieros del Perú es una unidad fuerte e indivisible, nosotros necesitamos el máximo apoyo de ustedes. Espero que el presente desagravio les otorgue a ustedes nuevas esperanzas para que participen con más entusiasmo y fuerza, que continúen sus éxitos profesionales y, lo que es muy importante, su tranquilidad personal y la de su familia. Mil disculpas si demoramos un poco, mis felicitaciones a ustedes y bienvenidos de retorno a nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Muchísimas gracias. Sí, buenas noches, señor ingeniero Óscar Rafael Anyosa, nuestro decano anfitrión y miembros de la mesa de honor, directivos, exdirectivos, directivos de siempre del Colegio de Ingenieros del Perú, muy en especial a nuestros colegas que hoy día no solamente han sido reivindicados, sino que esta ha sido una ceremonia de premiación a los valores cívicos e institucionales. Yo diría valor demostrado bajo fuego, como se usa cuando se va a la guerra. Y señoras, señores, agradezco mucho las palabras de Óscar, porque también me ahorra decirle mucho de lo que él ha dicho, que suscribo en su totalidad. Él me ha hecho recordar los momentos en que iniciamos la campaña por la recuperación
Y seguramente hay cosas que ustedes no conocen o no todos ustedes conocen, pero desde que se produjo el tema de la prórroga o la autoprórroga, como nosotros le decimos, de las instituciones, de las autoridades de aquel entonces, en un acto a todas luces contra los estatutos de la institución, exdirectivos nos reunimos, principalmente exdecanos nacionales y exdecanos del Consejo Departamental de Lima, para ver qué cosa hacer. Y una de las cosas que se tuvo en consideración fue evitar el escándalo, que habría hecho mayor daño a la institución. Han habido muchas reuniones entre nosotros, tuvimos incluso una reunión con el decano autoprorrogado en esos momentos, en la que nos dimos cuenta, particularmente fue mi impresión, que allí íbamos solamente a perder el tiempo, porque lo que iba a hacer era ganar tiempo para quedarse por todo el año, y que la presión la teníamos que hacer para que se realicen elecciones. Y como seguramente la gran mayoría de ustedes, yo estuve entre las personas que votó el 11 de diciembre del 2011 en el Consejo Departamental de Lima en las elecciones de aquel momento, y hubieron cerca de 12.000 electores, lo cual legitima el acto. Hay que tener en cuenta que legítimo debiera ser sinónimo de legal, pero no es legal. Entonces, legítimo es cuando tiene una razón natural suficiente que sustenta lo hecho. Entonces, creo que no había ninguna duda respecto a la legitimidad del acto. Pero legitimidad y legalidad no son lo mismo. Entonces, la legalidad la tuvieron los autoprorrogados, porque ellos lograron que sus poderes sean extendidos por un año. Inscribieron los poderes, entonces ejercieron, aún ilegalmente, pero ejercieron la representación del Colegio de Ingenieros mediante poderes inscritos en la SUNARP, y por eso los mantuvieron hasta el 31 de diciembre del año anterior. Y teníamos muchísimo temor que las elecciones estaban preparadas. Muchas de las cosas que se han visto en las elecciones, lo voy a contar porque creo que es importante que lo sepan. Nos lo contó, siendo ya nosotros autoridades, pasados los episodios producidas las elecciones, la gente que estuvo a cargo de la Comisión Electoral Nacional, a quienes, por cierto, les pedí que escribieran los temas para que quedaran en la memoria del colegio. Estaban registrando las personas, los adherentes válidos en la pantalla, cuando la pantalla comenzó a deslizarse, la pantalla de la computadora, sin que ellos hubieran accionado el teclado, y luego no la pudieron ver. En sencillo, descubrieron que la pantalla estaba siendo manejada desde otro lado, y entonces había toda una serie de vías para que salieran los que significarían el continuismo y la continuidad de las autoridades que se fueron. El ingeniero Aramayo mencionó que hubo congresos de consejos departamentales cada 2 meses, pero que en el último periodo fueron cada 15 días. Esos congresos cada 15 días tuvieron 2 propósitos. El primero era sacarme de carrera a mí y a la lista que representaba, buscando argumentos de lo más variados. Y la segunda, como había la protección de la Comisión Electoral, cuyo valor cívico hay que reconocer y que defendió su fuero valerosamente, y para quienes pediré un premio en el primer Congreso de Consejos Departamentales, bueno, querían sacarlos a ellos también de camino con todos los argumentos que se puedan imaginar, con temas con tanta ilegalidad que el decano nacional y el propio Congreso cayó en la trampa, se inmiscuyeron en temas electorales en los cuales les está absolutamente vedado intervenir. Entonces,
es grato recordar esos momentos de la campaña electoral. Quizás la primera de esas reuniones en que estuvimos unas 10 o 12 personas, la gran mayoría, en esta mesa, y decidimos pues tomar el reto e ir adelante porque no teníamos otra opción, a sabiendas con toda claridad que íbamos cuesta y que no iba a ser una contienda ni justa ni equilibrada. Costó, pero al final fueron los resultados. Y por eso es que el primer acto administrativo que tuvimos como nueva directiva fue honrar la palabra. Y en honrar la palabra ofrecimos dos cosas básicas en el colegio. La primera era, como el tema macro, recuperar la institucionalidad, y como el tema inmediato básico, el resarcir a aquellas personas que fueron injustamente castigadas, y mucho más que eso, no fueron agraviadas y fueron perjudicadas, porque, por si no lo saben, a esas personas se las persiguió, se enviaron cartas a sus domicilios para que sus familias supieran que habían sido expulsados, se enviaron cartas a sus centros de trabajo para que aquellos que necesitaban ejercer la profesión de ingeniero no pudieran ejercer la profesión de ingenieros. Conversando con miembros de una de las colectividades, porque no solamente fue Lima, sino varias las agraviadas, la persona con la que hablaba, una persona madura ya, no pudo evitar que se le escapen un par de lágrimas, recordando los momentos que pasó, los momentos difíciles con la familia, cómo tenía que explicarles a su esposa y a sus hijos que no había cometido ninguna falta y que esto era más bien un tema de el sucio manejo de la política cuando se aplica en esa dirección, y cómo al mismo tiempo perdió la posibilidad de participar en concursos estatales para los cuales era fundamental que dentro de las propuestas que estaba fuera un ingeniero que estuviera habilitado, y con la expulsión automáticamente quedaba afuera. Y esto lo he escuchado en aquellos momentos en que viajé a varios consejos departamentales para tomar juramento a los decanos productos de estas elecciones, contados por distintos actores en distintas circunstancias, pero todos teniendo en común el agravio contra la persona, incluso en una forma que va más allá de lo razonablemente aceptable, ¿no? Por eso es que en otra ocasión me he referido, y me da mucho gusto haber escuchado respecto a los tribunales lo que ha mencionado el decano departamental, que no cabe la venganza. La venganza no es un sentimiento noble, es un sentimiento mezquino, pero no se puede dejar de administrar justicia, porque si no se hace justicia, estas cosas se van a repetir. Entonces, personas que no han intervenido, que no han participado en aquellos actos, bajo su conciencia deberán determinar qué cosa es lo que se hace en esa situación, pero no se puede dejar que el tema pase. Desde ese momento hasta ahora venimos trabajando sobre todo en la recuperación de la institucionalidad. Terminado el proceso electoral, teníamos básicamente 3 lugares donde existían problemas. Uno de ellos, el Callao, el otro es Huaraz y el tercero es Ayacucho. En Huaraz y en Ayacucho no se hicieron elecciones. En Huaraz se hicieron unas elecciones con una restricción enorme para el número de electores que existían, y al final salieron autoridades que fueron productos de los votos de 50 ingenieros en una colectividad donde normalmente hay 1.500 ingenieros habilitados. En el caso de Ayacucho simplemente no se hicieron elecciones, y en el caso del Callao, durante todo el periodo anterior, a la gran mayoría del periodo anterior, ejercía una persona que fue puesta ahí por el juez y se quedó los 3 años.
En los últimos momentos de los 3 años trató de no firmar como decano. No habían elecciones, se presentó a último momento a las elecciones, candidato único, ganó las elecciones y se preparaba para otros 3 años. El Consejo Nacional no ha intervenido absolutamente en nada en las decisiones al respecto, pero sí le ha pedido a los organismos electorales que las tomen. Y ha sido el Tribunal Electoral Nacional quien decidió que hayan elecciones, declaró nulas las del Callao, declaró nulas las de Ancash, Huaraz, y decidió que hayan elecciones en Ayacucho. En el Callao se realizaron ya las elecciones. La semana pasada, el día jueves, juramentó la nueva junta directiva en el Real Felipe. A usanza de varios años, hubo la guerra sucia que siempre hay en estos casos, publicaciones agraviantes en la prensa nacional, y hubo una acción de amparo, ¿no? Seguida de una medida cautelar, pero a diferencia de otros años, esta vez la medida cautelar fue rechazada. O sea, la acción de amparo continúa porque es un derecho, pero cuando la medida cautelar se rechaza ya fue un revés duro para quienes han estado acostumbrados a manejar de esa forma la institución. Ha habido un segundo intento con otra acción de amparo seguido de una medida cautelar que trataba de evitar la juramentación, el día que se produjo la juramentación. Igualmente fue rechazada la medida cautelar, con lo cual la nueva institucionalidad se abre paso. Va a ser necesario todavía recuperar el local institucional. Hemos pedido solamente que no se haga bajo escándalo ni bajo violencia, sino bajo términos legales, pero debería volver ahí la institucionalidad. Me encontré yo fui profesor universitario con un antiguo alumno que ejerció como tesorero en ese consejo donde el presidente o el decano fue designado por el juez por un tiempo corto que lo hizo durar 3 años, y me contó que habían instrucciones que todos los ingresos de dinero eran en efectivo, nada en cheque. Como él era el tesorero, se fue, porque eso no lo podía aceptar. Pero esto se los cuento para que tengan una idea de cómo se han ido manejando las cosas y la lucha que se hace para devolver la institucionalidad. En el caso de Huaraz, las personas que podrían haber hecho la resistencia porque había un decano que había sido elegido, etcétera, tuvieron la dignidad de decir que reconocían que se necesitaban elecciones, que no intervendrían, que no se opondrían porque existía la necesidad de la recuperación de la institucionalidad. Entonces las elecciones en Huaraz serán este día domingo y esperamos que se hagan con la tranquilidad y la transparencia del caso, y de allí saldrán autoridades legítimas que serán las que conduzcan al Consejo Departamental en lo que queda del periodo de 3 años. En este periodo, y dejó para el final Ayacucho, había interpuesto ante el Poder Judicial, ante el juzgado número 27, una demanda que se hizo a mediados junio del año 2011, donde se le pedía al juez 2 cosas. Hago un paréntesis para decirles, en la propia lectura el fallo del juez, en la propia lectura uno aprende 2 cosas. Primero, que el juez no va más allá de lo que se le solicita. O sea, las partes le solicitan algo y él se pronuncia sobre lo que se le solicita, no sobre lo que no se le solicita, ¿no? Lo cual parece obvio, pero para muchos no lo es. Y la segunda parte es que solamente se utiliza los argumentos puestos en juego por las partes. Si alguna de las partes no tomó un argumento, sus argumentos no juegan allí. Entonces le pedían 2 cosas. Lo primero que le pedían
es que declarara que había sido ilegal la extensión del periodo para el año 2012. Y el segundo tema que le pedían era que se realizasen elecciones por el periodo 2011-2012, que serían las que posteriormente se realizarían en diciembre, pero el pedido aparece en el mes de junio. La resolución se ha demorado y ha salido recién ya durante el ejercicio de nuestro mandato. Entonces, tiene dos puntos. Respecto a la petición de ilegalidad, está de acuerdo, determina que la prórroga fue ilegal. Y dentro de los considerandos son las mismas consideraciones y casi los mismos términos que todos aquellos que creímos que eso había sido un atropello del derecho, y en esa base nos habíamos expresado en esos términos. Creo que esos términos son suficientes para cualquier comisión de ética. Y en la segunda parte, en la petición de las elecciones 2011-2012, las declara infundadas y que no tenían valor porque estaba en vigencia otro estatuto. Entonces, que no se podía hacer elecciones con un estatuto antiguo, el 2005, cuando ya había entrado en vigencia el estatuto del año 2011, con lo cual las elecciones del 2011 quedaron sin valor. Les digo las diferencias entre lo que es legal y lo que es legítimo. Esto significa que el periodo 2011-2012 no tuvo valor. Teníamos la posibilidad de apelar la sentencia. Le pregunté a dos asesores legales sobre el tema, los dos me aconsejaron apelar la sentencia. Mi instrucción ha sido no hacerlo, por principios. Si nosotros hemos entrado en una campaña, si para presentarnos ante los ingenieros, ante los electores, les hemos dicho que la base de esto es que aquellos que estaban ejerciendo la representación del colegio lo estaban haciendo en forma ilegal y el juez dictamina que es en forma ilegal, por principio nosotros no podemos ir contra eso. Está diciendo lo mismo que nosotros hemos planteado. Y la segunda parte es si las elecciones del 2011 y del 2012 desde el punto de vista legal no valieron porque se hicieron con un estatuto que no estaba en vigencia, simplemente eso allana el camino de aquellos que reclamaban derechos respecto a ese punto. Hoy se han mencionado a las personas a las que se les hace el reconocimiento. No he visto al ingeniero Luis Mejía, quien fue, lo expresaron, fue elegido decano del Consejo Departamental de Lima en esas elecciones. Creo que lo merece y creo que las personas que como él participaron lo merecen porque también sufrieron las mismas penas. Pero tengo una tingencia. La lucha tiene valor cuando lo que está de por medio es la institución. Esa lucha se justificó y tuvo sentido en el periodo que se luchaba contra una directiva que ilegalmente había asumido el mandato del colegio. Terminada la vigencia de esa directiva, seguir en esa lucha es ir contra el orden legal establecido. Y si no se depone esa lucha contra el orden legal establecido, se está haciendo lo contrario. Y deja de ser la lucha ideal, la lucha que hoy merece el reconocimiento y el premio por los principios y por la institución, y pasa a ser la lucha por los apetitos personales. Porque zanjado el tema de la institución, no queda de por medio más que los apetitos personales. Y no creo dable que las personas
después de una situación como esta, cuando los votos que han recibido han sido justamente por el tema de la institucionalidad, quieran desestabilizar la institución, sacrificar la institución por los apetitos personales. No deberíamos tener ningún problema en el reconocimiento legal del caso nuestro. Nuestra elección es tan legítima como fue la anterior, pero además es legal, cosa que no fue la anterior. Los tiempos de impugnación ya vencieron, ya no se pueden impugnar los tiempos y estamos en el proceso de inscripción. El proceso de inscripción tuvo un contratiempo. Previendo las cosas que podían haber ocurrido, el mecanismo es más o menos que a nosotros, a los directivos elegidos en Lima, en los distintos consejos departamentales y en el Consejo Nacional, nos avala un documento emitido por la Comisión Electoral. Muy bien. ¿Quién avala la Comisión Electoral? El Congreso, porque la Comisión Electoral es nombrada en un Congreso. ¿Quién avala que ese Congreso es válido? El que fue el representante legal en ese periodo, o sea, el decano nacional en ese periodo. Y conociendo todo este proceso y habiéndose establecido dentro del colegio un mecanismo para la transferencia de cargos, que está ahí con todo, tenía que haber un documento, una carta legalizada en que diera ese aval en toda la cadena que permite la inscripción. Nuestro abogado preparó el documento legal, el documento fue entregado al decano que ejercía en esos momentos, ofreció que iba a firmar el documento, le entregamos la versión impresa, le entregamos la versión electrónica a la empresa para que lea lo que iba a firmar y la versión electrónica para que la imprima en papel membretado del Colegio de Ingenieros y la firme. Nos entregó el documento, pero donde en nuestra versión impresa y en nuestra versión electrónica decía que era una asamblea extraordinaria en la que se había producido la nominación y etcétera, donde se desencadena los poderes, cambió alguien lo de extraordinaria por ordinaria. Entonces en el mismo documento aparecían en un lado extraordinaria y en el otro ordinaria. ¿Quién puede haberlo cambiado? ¿Cómo se cambió? Los dejo a su imaginación. El hecho es que es el documento que nos impide hasta ahora, hemos podido saltar todas las otras vallas, inscribirnos legalmente. La buena noticia es que aún sin eso lo podemos hacer. Hay mecanismos para hacerlo y lo vamos a hacer. Y no tenemos la urgencia de que se inscriban los poderes, porque todo lo demás lo podemos ejercer, somos reconocidos en todos los lados y no tenemos ningún deseo ni vamos a tratar de autoprorrogarnos, que era para lo que se necesitaba tener los poderes inscritos. Entonces, durante nuestra administración va a haber un pulcro y absoluto respeto a la legalidad de la institución. El tema es que hacer estas cosas toma tiempo, consume esfuerzos y consume gastos. Entonces, recursos de tiempo es vida, de esfuerzo y de gastos que se podrían dedicar a fines más constructivos, tienen que dedicarse a estos temas que son fundamentales para poder continuar con lo que seguimos. Por lo demás, hay algunos cambios que se han hecho. Si no me equivoco, esta ceremonia está siendo transmitida por Blackboard. Es un programa que hemos comprado, un software, y que hemos pedido una licencia que nos permite que cursos, eventos educativos y algunos eventos como estos puedan ser transmitidos y puedan ser vistos en directo y se pueda interactuar en varios otros escenarios que van a ser los auditorios de los consejos departamentales, y en muchos casos las personas en su propia casa van a poderlo hacer, y esto va a ayudar muchísimo
al tema de educación. Tenemos en los meses que vienen el proyecto de discutir varios temas de carácter nacional que implican la ingeniería, porque creemos que los ingenieros no pueden estar al tanto de la vida nacional. Pero lo importante es tener la tranquilidad en casa, tener la seguridad en casa y sobre todo cumplir en primer lugar con aquellos que deberían ser nuestro primer objetivo en toda esta campaña, a quienes se dedicó la primera resolución del Consejo Nacional y que en Lima personifican las personas que han estado hoy acá, a quienes nuevamente felicito, pero homenaje que también se extiende a todos aquellos que lucharon por la institucionalidad en el contexto nacional. Muchísimas gracias.